Es común pensar que dentro de estos exámenes quienes elaboran estos son grandes empresas, pero en realidad son técnicos que básicamente siguen ciertas directrices y entonces el taller lo que nos permite es más o menos eh, tomar esas directrices y extractar preguntas que podrían de alguna manera ser similares a las que se presentan en el examen de ascenso de categoría. Nuevamente, la recomendación para todos. Muchos creen que estudiando exámenes pasados es más que suficiente, pero la verdad es que la bibliografía cambia. Para esta gestión, de repente se han agregado textos nuevos, se ha reducido la cantidad de textos, eso quiere decir que las 45 preguntas únicamente van a ser extractadas de los 4 textos planteados para esta gestión. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que muchos de los reglamentos que se plantean, tanto la 244 o la 219, son reglamentos que han sufrido modificaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación. De repente, esas modificaciones no se reflejan en exámenes pasados y en específico de gestiones anteriores a la gestión pasada, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que ustedes se remitan única y exclusivamente al tema de la bibliografía para esta gestión. Bien. Bien. En anterior sesión habíamos observado ya el reglamento la resolución ministerial, perdón, que aprueba el reglamento del BTH. No nos olvidemos que dentro de estos dos documentos, los dos primeros, los normativos, son resoluciones ministeriales que aprueban reglamentos, ¿no? Entonces, no hay que confundir. El reglamento no es el 244. La resolución ministerial es el 244/23. Dentro de esa resolución ministerial aprueba al reglamento del bachillerato técnico, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto en las anteriores sesiones, que es el documento un poquito más amplio que se tiene dentro de la bibliografía. Ahora tocará ver la resolución ministerial 912, ¿no? 912. Esta resolución ministerial de igual manera aprueba al reglamento, pero este reglamento trata de enmarcar o de dar los lineamientos y las pautas para que los estudiantes puedan desarrollar un trabajo de grado como producto final de todo su proceso formativo en el BTH. También tenemos los libros 3 y 4, que básicamente son inteligencia artificial y máquinas y herramientas, que son dos textos que ya estaban en la bibliografía anterior. Entonces, dicho de otra manera, estos dos textos básicamente, uno habla sobre la aplicación de la inteligencia artificial y su desarrollo, el avance básicamente que ha tenido dentro de la educación, y el segundo, que es más o menos como una especie de se podría decir, una especie de texto que nos brinda la evolución de las máquinas y las herramientas en diferentes épocas y bajo diferentes eventos que se ha ido sucediendo a lo largo de la historia humana, ¿ya? Ambos textos están dentro de la formación docente, al igual que el resto de la bibliografía para esta gestión, es más bibliografía que se aplica dentro de la formación docente, ¿no? En las normales y las unidades académicas. Bien, ahora, la resolución ministerial 912/23, emitida el 18 de octubre del 2023. Como siempre vamos a hacer lectura de lo más relevante en este caso de la resolución ministerial y vamos a hacer lectura del reglamento. Posteriormente vamos a extractar preguntas, vamos a estructurar preguntitas y vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo importante de la resolución ministerial? No tanto las bases ni los considerandos, sino básicamente los artículos que resuelve esta resolución ministerial. Los artículos que resuelve esta resolución ministerial simplemente son 3 artículos, el primero de aprobación, el segundo de aplicación y el tercero de cumplimiento. Básicamente la mayoría, de repente hay algunas excepciones, pero las resoluciones ministeriales referidas a la educación, al igual que la anterior,
La 244 también tienen 3 artículos únicamente. Y son los mismos, ¿no? Aprobación, aplicación, cumplimiento. En este caso, la 912 aprueba el reglamento de graduación del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular. Esa es la aprobación. Artículo 1, aprobación. Artículo 2, aplicación. A partir de la notificación del presente instrumento normativo, las unidades educativas técnico-humanístico plenas deberán aplicar el mencionado reglamento a efectos de la obtención del título de técnico medio. Entonces, la aplicación es para todas las unidades educativas humanístico plenas, ¿no? Plenas. No estamos hablando de todas las unidades educativas a nivel nacional, sino únicamente de aquellas que se consideran plenas. Y en el anterior reglamento ya hemos visto los tipos de unidades educativas plenas, ¿no es cierto? Entonces, debemos tomar en cuenta esa situación. Artículo número 3. Cumplimiento. El Viceministerio de Educación Regular, a través de la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Planificación, a través de las unidades de sistemas, direcciones departamentales de educación, direcciones distritales educativas y direcciones de unidades educativas, quedan encargadas del cumplimiento del presente instrumento normativo. ¿Ya? Entonces, tanto el Viceministerio de Educación Regular, Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Planificación y la Unidad de Sistemas corresponden al Ministerio de Educación. Son brazos operativos que se encuentran en el Ministerio de Educación, ¿no? En la ciudad de La Paz. La Dirección Departamental de Educación básicamente hace referencia a cada una de las direcciones departamentales a nivel nacional. Son las 9 direcciones departamentales. Y las direcciones distritales dependiendo de la cantidad de direcciones distritales que tengan en su departamento. Bien. Reglamento de graduación del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el proceso de graduación para la obtención del título de técnico medio en el marco del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular. No nos olvidemos que hasta gestiones anteriores no se tenía básicamente un reglamento en el cual se podía sustentar los títulos que se obtenían en el técnico medio. Y es por eso que se tenían ciertos problemas con la transitabilidad de los estudiantes del nivel secundario al nivel de educación superior en formación profesional, ¿no? Ellos no querían recibirlos porque no tenían una garantía de que los chicos tenían un documento valedero para haber sido acreedores a este título. Sin embargo, a partir de la gestión 23 ya se tenía un reglamento bien estructurado y el cual se ha ido trabajando en estas últimas gestiones, ¿no? Entonces, artículo 2, ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de aplicación obligatoria en todas las unidades educativas técnico-humanístico plenas, fiscales, privadas y de convenio del subsistema de educación regular. Taller tecnológico productivo, núcleo tecnológico productivo y módulo tecnológico productivo. Artículo 3. Definiciones. A efectos de la implementación del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones. Inciso A. Proceso de graduación. Es el conjunto de procedimientos que deberán desarrollar los estudiantes en las unidades educativas técnico-humanístico plenas para obtener el título de técnico medio. Contempla el cumplimiento de requisitos, la elaboración de trabajo de grado y la defensa de grado. Inciso B. Trabajo de grado. Es el proyecto tarea académica elaborada de forma sistemática por los estudiantes, en el que se demuestra los conocimientos, capacidades y habilidades prácticas desarrolladas de acuerdo al perfil profesional y el campo de acción laboral. En una carrera técnica tecnológica especializada, consta de una parte escrita y otra práctica. Ambas deben ser defendidas ante un tribunal de defensa de grado. Aquí me detengo un momento para hacerles recuerdo que el tema del bachillerato técnico
Ustedes deben recordar que simplemente se debe desarrollar en horario alterno, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir recordando algunas pequeñas cositas en base a lo que vayamos haciendo lectura. Inciso C, perfil del trabajo de grado. Es el avance preliminar del trabajo de grado en el que se define con claridad el objetivo, la pertinencia y la viabilidad del trabajo. Además, presenta un cronograma de trabajo y la estimación de los costos de ejecución. Inciso D. Defensa de grado. Es la instancia de presentación del trabajo de grado. Los estudiantes exponen y defienden su trabajo ante un tribunal de defensa de grado, de acuerdo al cronograma y tiempo específico previamente establecido. Inciso E. Grado académico. Es la acreditación y titulación que alcanza el bachiller a la conclusión de su formación y la aprobación de la defensa de grado. El estudiante obtiene el grado académico de técnico medio, lo que anteriormente habíamos mencionado, ¿no? TTM. Inciso F. Maestro tutor. Es el maestro de las áreas humanísticas de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena que ejerce de guía metodológico en el proceso de elaboración del documento escrito del trabajo de grado. Aquí, entonces, maestro tutor, ¿a qué hace referencia? ¿A todos los maestros dentro de la unidad educativa técnico-humanística o únicamente a aquellos que son de las áreas humanísticas? Eso es lo que debemos recordar. El maestro tutor debe ser el maestro de áreas humanísticas, ¿no? De la unidad educativa técnico-humanístico plena. Ahora, ¿por qué no pueden ser los maestros de BTH? Debido a que existiría se llama podrían chocar los intereses tanto del maestro como del estudiante. No nos olvidemos que alguien no puede ser juez y parte. Entonces, en esta situación se ha determinado que únicamente sean aquellos maestros de las áreas humanísticas quienes colaboren en el desarrollo de la sistematización de este documento, no en sí tanto del proyecto como tal, sino de la elaboración del documento mismo. No nos olvidemos que este reglamento norma no el proceso y las prácticas, sino norma el desarrollo del documento que deben presentar los estudiantes al finalizar el proceso del bachillerato técnico humanístico, ¿no? Y dentro de eso, básicamente nos plantea tanto la defensa, un perfil que deben de ir desarrollando los estudiantes y todo lo demás. Pero recordar entonces que el maestro tutor solamente debe ser aquel de las áreas humanísticas. Inciso G. Maestro de técnica y tecnología especializada. Es el maestro que regenta una carrera técnica tecnológica especializada en la unidad educativo técnico humanístico plena. Ejerce de guía en la ejecución o elaboración práctica del trabajo de grado. Entonces, ¿ven la diferencia? Los maestros de áreas humanísticas se encargan de la elaboración del documento, ¿no? Del documento. Pero los maestros del área de técnica y tecnología se encargan de la ejecución de la parte práctica del trabajo. Inciso H. Tribunal de Defensa de Grado. Es el conjunto de personas con formación y experiencia en una determinada carrera, que se reúnen con el objetivo de evaluar los trabajos de grado del bachillerato técnico humanístico. Está constituido por 3 miembros, presidente, secretario y vocal. Nuevamente, el Tribunal de Defensa de Grado es el conjunto de personas con formación y experiencia en una determinada carrera, que se reúnen con el objetivo de evaluar los trabajos de grado del bachillerato técnico humanístico. Está constituido por 3 miembros, presidente, secretario y vocal. Modalidades de graduación. Inciso I. Son las distintas opciones académicas que tienen los estudiantes para elaborar el trabajo de grado. J. Proyecto de emprendimiento productivo. Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico cuya característica principal es la oferta de productos o servicios con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda la comunidad, el mercado local, regional o nacional. K. Proyecto de innovación. Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico
cuya característica principal es el planteamiento de soluciones innovadoras a problemas o necesidades del contexto. Inciso L. Práctica laboral comunitaria. Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico-humanístico cuya característica principal es la intervención guiada del estudiante en situaciones reales de los procesos de producción. Inciso M. Proyecto de servicio social comunitario. Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico-humanístico cuya característica principal es la realización de actividades con impacto social, con el objetivo de buscar soluciones y atender las necesidades de la comunidad. Inciso N. Proyecto de presentación artística. Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico-humanístico cuya característica principal es la producción artística y la correspondiente puesta en escena. Artículo 4. Proceso de graduación en el bachillerato técnico-humanístico. El proceso de graduación del bachillerato técnico-humanístico consta de 3 etapas. El proceso de graduación consta de 3 etapas. La primera, elección de la modalidad de graduación. Segunda, desarrollo del trabajo de grado. Tercera, defensa de grado. Artículo 5. Obligatoriedad de la defensa de grado. Para la obtención del título de técnico medio en las unidades educativas técnico-humanístico plenas del subsistema de educación regular, los estudiantes deberán desarrollar el proceso de graduación y la correspondiente defensa de grado de forma obligatoria. Artículo 6. Calificación de la defensa de grado en el Certificado Único de Trámite del Título de Técnico Medio, que básicamente es el CUT-TTM, ¿no? La calificación de la defensa de grado y la correspondiente modalidad de graduación desarrollada por los estudiantes se reflejarán en el Certificado Único de Trámite de Título de Técnico Medio, CUT-TTM, de acuerdo al siguiente cuadro. El primer cuadro nos dice Certificado Único de Trámite del Título de Técnico Medio, CUT-TTM. Defensa de grado. Y ahí se nos plantea algunas pequeñas descripciones, ¿no? Por ejemplo, el primer punto, que sería el promedio anual, nos dice, se registrará el promedio anual de calificaciones del área de técnica tecnología correspondiente a cada año de escolaridad. Los dos asteriscos que nos refleja estado, dice, se registrará el estado promovido por nivelación, retenido o convalidación de estudios aplicado, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, si es promovido es porque el estudiante siempre estuvo en la misma unidad educativa o básicamente fue de plena a plena en sus transferencias y el estudiante tendrá el estado de promovido. Cuando aparece el estado de promovido por nivelación, básicamente es cuando un estudiante llega al tercer año de escolaridad de una unidad educativa plena. Sin embargo, puede o tiene la opción en este caso de ser nivelado. Correspondiente a cada año de escolaridad, retenido o convalidación de estudios aplicados. Bueno, son casos, por ejemplo, en el que el estudiante no rinde de forma satisfactoria, ¿no? En modalidad de graduación nos dice, se registrará la modalidad de graduación en la que se desarrolló el trabajo de grado. Instancia, se registra la instancia primera, segunda o tercera instancia en la que el estudiante aprobó la defensa de grado. No nos olvidemos que ellos solamente tienen 3 oportunidades, 3 instancias, es decir, las 3 opciones para aprobar esta defensa de grado. Por último, estado. En estado dice, se registra el estado aprobado o aprobado por excelencia. Más adelante se van a dar cuenta el por qué tiene que ir registrado aprobado por excelencia y en qué caso se registra el estado aprobado por excelencia.
Artículo 7. Incidencia de la defensa de grado en la obtención del título de técnico medio. La aprobación o reprobación de la defensa de grado tendrá incidencia en la obtención del título de técnico medio. Los estudiantes tendrán un máximo de 3 instancias para la aprobación de la defensa de grado. Los estudiantes que resulten reprobados en las 3 instancias de la defensa de grado no obtendrán el título de técnico medio. Pero estamos hablando únicamente del título de técnico medio. No se olviden de eso. Artículo 8. Incidencia en la defensa del grado en la obtención del diploma de bachiller. La aprobación o reprobación de la defensa de grado no tendrá incidencia en la obtención del diploma de bachiller. Los estudiantes que resulten reprobados en la defensa de grado obtendrán el diploma de bachiller de acuerdo a la normativa en vigencia. Aprobar todas las áreas, es decir, ellos tienen que aprobar todas las áreas de saberes y conocimientos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? De repente puede ser un poco confuso. De repente alguien está pensando, entonces, si reprueban el bachillerato técnico, no van a tener, si reprueban en el área de TTG, TTE, en la especializada, básicamente ellos tendrían que aprobar la especializada para ingresar a la modalidad de graduación. En todo caso, la modalidad de graduación única y exclusivamente es para recibir el certificado de técnico medio. Entonces, si ellos no aprueban la defensa del trabajo de grado, básicamente no reciben el certificado, pero sí van a ser bachilleres. ¿Eso qué quiere decir? Sí obtienen el diploma de bachiller habiendo aprobado todas las áreas, ¿no? Entonces, no debemos confundir esa situación de que de repente, si no apruebo la defensa de grado, no me voy a graduar como bachiller, y en realidad no es así. Bien. Artículo 9. Aprobación de la defensa de grado y retención en sexto año. De presentarse la excepcionalidad de que un estudiante apruebe la defensa de grado, pero quede retenido en sexto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva, este no obtendrá el título de técnico medio en esa gestión educativa. Capítulo 2. Elección de la modalidad de graduación. Artículo 10. Elección de la modalidad de graduación. Parágrafo 1. Los estudiantes elegirán una modalidad de graduación al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al tercer trimestre del quinto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Entonces, ¿cuándo deben elegir ellos la modalidad de graduación? De acuerdo al parágrafo 1, al tercer trimestre, ¿no? Al finalizar el desarrollo curricular del tercer trimestre de quinto año de escolaridad. Parágrafo 2. La modalidad de graduación que elijan los estudiantes deberá tener relación con el perfil profesional y el campo de acción laboral de las carreras técnico-tecnológica especializada. Artículo 11. Determinación de la temática del trabajo de grado. Parágrafo 1. Los estudiantes determinarán la temática del trabajo de grado al finalizar el desarrollo curricular, correspondiente al tercer trimestre del quinto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Parágrafo 2. La temática del trabajo de grado elegida por los estudiantes deberá tener relación con el perfil profesional y el campo de acción laboral de las carreras técnica tecnológica especializadas. Parágrafo 3. Asimismo, deberá existir relación entre la modalidad de graduación elegida y la temática del trabajo de grado. Artículo 12. Responsabilidades en la elección de la modalidad de graduación. Los maestros de técnica tecnológica especializada son los responsables de orientar a los estudiantes respecto al proceso de graduación y la adecuada elección de las modalidades de graduación. Artículo 13. Cambio de modalidad de graduación. De manera excepcional y previa justificación documentada,
Los estudiantes podrán cambiar de modalidad de graduación hasta un mes antes de la conclusión del segundo trimestre de la gestión en la que cursan el sexto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. La dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena y la Comisión Técnico-Pedagógica son responsables de evaluar, aprobar o rechazar el cambio de modalidad de graduación. Es importante que ustedes recuerden y subrayen constantemente estas fechas, es decir, los tiempos, cuándo inicia, cuándo acaba, cuándo debe presentar. Eso es importante porque básicamente eso puede ir como una pregunta. ¿Cuál es el límite en el que el estudiante puede realizar el cambio de modalidad de graduación? Así, una pregunta, ¿no? Y ustedes tendrían que recordar que es hasta antes de la conclusión del segundo trimestre de la gestión del sexto año en curso. Entonces, son pequeños fragmentos de los textos que debemos ir recordando. Y básicamente los términos, si ustedes se han dado cuenta, se van repitiendo una vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta son justamente estos periodos de tiempos que están dando. Los periodos de tiempo son importantes y son casi la mayor parte del contenido que toman para elaborar este tipo de exámenes. Bien, ahora vamos con la ronda de preguntas y las respuestas que tomamos a partir del contenido que hemos hecho lectura hasta el momento. Entonces, la primera pregunta nos dice lo siguiente: determinar cuáles son las definiciones determinadas para el reglamento de graduación del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular. Cuando hablamos de definiciones, es la lista de términos y definiciones que se nos plantea única y exclusivamente para este reglamento, ¿no? O sea, son propios de este reglamento. Por ejemplo, proceso de titulación, trabajo de grado, perfil del trabajo de grado, defensa de grado, grado académico, maestro tutor, maestro de técnica tecnología especializada, tribunal de defensa de grado, modalidades de graduación, proyecto de emprendimiento productivo, proyecto de innovación, práctica laboral comunitaria, proyecto de servicio social comunitario, proyecto de presentación artística. De repente ustedes están observando esto y dirán, pero las respuestas, las posibles respuestas son muy largas. La mayoría de los exámenes, para aquellos que están dando por primera vez, la mayor parte de los exámenes son así. O las respuestas son muy amplias o la pregunta es excesivamente amplia. Y no deben olvidar que solamente tenemos 1 minuto y su fracción por cada pregunta. Entonces, leer, analizar y responder debemos hacerlo en 1 minuto y 10, 15 segundos, ¿no? En el mejor de los casos, para poder tener un buen tiempo y responder las 90 preguntas de este examen. Inciso B, proceso de graduación, trabajo de grado, perfil de trabajo de grado, defensa de grado, grado académico, maestro tutor, maestro de técnica tecnológica, especializada, tribunal de defensa de grado, modalidades de graduación, proyecto de emprendimiento productivo, proyecto de innovación práctica laboral, laboral comunitaria, proyecto de servicio social comunitario, proyecto de presentación artística. Inciso C, proceso de graduación, trabajo de grado, perfil de trabajo de grado, defensa de grado, grado académico, maestro tutor, maestro de técnica tecnológica especializada, tribunal de defensa de grado, modalidades de titulación, proyecto de emprendimiento productivo, proyecto de innovación, práctica laboral comunitaria, proyecto de servicio social comunitario, proyecto de presentación artística. Y por último, unidades educativas asociadas, que básicamente sería una cuarta respuesta que no tiene ningún sentido dentro de una pregunta. Entonces, tenemos al inciso B, proceso de graduación del trabajo de grado, ¿no? Siguiente.
Tenemos lo siguiente, la pregunta número 2. Indique a qué término hace referencia el siguiente texto. Es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico, cuya característica principal es la intervención guiada del estudiante en situaciones reales de los procesos de producción. ¿Corresponde a quién? Inciso A, práctica laboral comunitaria. Inciso B, proyecto de emprendimiento productivo. Inciso C, proyecto de presentación artística. Inciso D, modalidades de graduación. Bien, se corresponde a la práctica laboral comunitaria. Todos estos incisos pertenecen también a los términos o definiciones planteadas para el reglamento de graduación del bachillerato técnico humanístico. Pero en sí, este texto es la definición de la práctica laboral comunitaria. Nos dice que la práctica laboral comunitaria es una modalidad de graduación del bachillerato técnico humanístico, cuya característica principal es la intervención guiada del estudiante en situaciones reales de procesos de producción. Número 3. El proceso de graduación en el bachillerato técnico humanístico consta de 3 etapas, ¿no? Nos están planteando una serie de opciones, pero hemos hecho lectura de esto y lo hemos recalcado. Entonces, ¿cuáles son esas 3 etapas? Primero, elección de la modalidad de graduación. Segundo, desarrollo de trabajo de grado. Tercero, defensa de grado. Inciso B. Primero, elección de la modalidad de graduación. Segundo, desarrollo del proyecto de grado. Tercero, defensa de grado. Inciso C. Primero, elección de la modalidad de graduación. Segundo, desarrollo del proyecto de grado. Tercero, defensa de proyecto. Inciso D, ninguna de las anteriores. Entonces, a pesar de que los 3 parecen lo mismo, y de repente ustedes me dirán, pero son sinónimos los que cambian, no es igual. No se olviden que en la primera sesión, cuando yo he hablado de los criterios de elaboración de estas preguntas, los cuales específicamente no cambian, y los técnicos tienen que seguir dichos criterios, o bueno, por lo menos se seguía dichos criterios, indica claramente de que las preguntas y las respuestas deben ser extractadas de los textos de la bibliografía y las respuestas deben ir tal cual se encuentra en el texto, es decir, no se puede modificar. Al modificarlo ya estaríamos incurriendo en una falsedad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no, como técnico, no, haciendo de cuenta eso, no puedo decidir unilateralmente, yo le cambio este término para causar más confusión. No puedo hacer eso. Y peor aún decir, voy a cambiar el término y esa es la respuesta correcta, porque al fin y al cabo son sinónimos. No. La respuesta debe ser tal cual se encuentra en el libro. Caso contrario, bueno, el ministerio se atendría a las demandas que existirían, ¿no? Porque obviamente si damos una bibliografía, se debe respetar lo que está escrito dentro de ese libro. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el inciso A. ¿Y por qué? Porque el término que se aplica dentro de este reglamento es el de trabajo, no proyecto. De repente nosotros, desde nuestra formación académica, estamos más acostumbrados a utilizar el término proyecto de grado. Porque si van a la universidad o a algún instituto superior y le preguntan, disculpa, estás elaborando tu trabajo de grado, como que ese término no cuadra para ellos y de repente nos van a ver con el ojo chueco, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué se selecciona ese término de trabajo y no de proyecto? Porque quieren hacer la diferencia entre lo que es educación regular y educación superior, de formación universitaria o formación superior. Entonces, en, en este reglamento se maneja el término de trabajo, no de proyecto, ¿no? En el defensa de trabajo de grado, ¿ya? No es proyecto de grado. Cuarta pregunta.
En el recuadro de trámite único CUT-TTM, en el segmento promedio anual se debe registrar. Recuerden que en la primera sesión igual yo había mencionado que si bien esta no es un área o de repente en este documento no existen gráficos de los cuales se puedan emitir algunas preguntas, existen cuadros, ¿no? Entonces, los recuadros también son buen material para elaborar preguntas para el examen de ascenso de categoría. Porque por lo general nosotros lo que hacemos es pensar que no van a tomar en cuenta los gráficos o los cuadros que se encuentran dentro de un documento. Pero en realidad es justamente lo que se busca, causar ese tipo de impresión. Entonces, como un ejemplo nomás, ¿no? El año pasado para el área de matemáticas sacaron una pregunta de un dibujo que nadie le tiraba la atención, ¿no? De un hombre que estaba cargando un mundo y la pregunta decía, en la imagen del tema tal, el hombre se encuentra cargando y ahí te ponían las opciones, un mundo de metal, un mundo, o se encuentra cargando no sé, algunos otros objetos pusieron. Es decir, de la descripción gráfica del dibujo, ¿no? Así de absurdo, pero lastimosamente esa es la forma en la que se trabajan para estos exámenes. Entonces, ¿cuál es el dato en sí? Inciso A, el promedio de los 6 años de escolaridad. En el recuadro, habían dos recuadros, ¿recuerdan? En el recuadro del CUT-TTM se debe colocar el promedio anual, pero no solamente de los años de especialidad, sino también de los años de TTG, es decir, de técnica tecnología general. Y se debe llenar eso para iniciar el trámite, ¿no? Pregunta número 5. La determinación de la temática del trabajo de grado indica que los estudiantes deben realizar el mismo nos están dando el periodo de tiempo. ¿Cuándo debe realizar eso el estudiante? Inciso A, al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al tercer trimestre del quinto año de escolaridad. Inciso B, al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al primer trimestre del quinto año de escolaridad. Inciso C, al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al segundo trimestre del quinto año de escolaridad. Inciso D, ninguna de las anteriores. Recuerden que yo les había mencionado que es muy importante que ustedes memoricen este parámetro de tiempo que les dan. O sea, cuándo inicia y cuándo acaba. Un trámite, cuándo inicia y cuándo acaba, en este caso, el trabajo de grado. Para este caso en particular, al finalizar el desarrollo curricular correspondiente al tercer trimestre del quinto año de escolaridad. Ahí los estudiantes deben determinar la temática del trabajo de grado, ¿no? Para iniciar en el siguiente año, sexto año de escolaridad. Siguiente, uno de los criterios, otra pregunta, ¿no? Uno de los criterios para la determinación de la temática de trabajo de grado Entonces, plantean aquí cuáles de estas es uno de los criterios. Asimismo, deberá existir relación entre la modalidad de graduación elegida y la temática del trabajo de grado. Para empezar, son 3 parágrafos aquí para la determinación de estos criterios. Son 3, pero aquí se está planteando una repetida, ¿no? Entonces, debemos elegir cuál es la correcta, ¿no? El inciso B nos dice, asimismo, deberá existir relación entre los trabajos realizados en el aula y la temática del trabajo de grado. Inciso C. Asimismo, deberá aclarar de forma textual la modalidad de graduación elegida y la temática del trabajo de grado. Nuevamente, el inciso A. Asimismo, deberá existir relación entre la modalidad de graduación elegida y la temática del trabajo de grado. Igual eso lo hemos recalcado. Y básicamente es el inciso A, ¿no? Tiene que existir una relación entre la modalidad de graduación elegida
y la temática del trabajo de grado. No se olviden que el K estaba un poco antes del periodo de cambio, ¿no? De la modalidad, hasta cuándo se le permite cambiar de modalidad. Bien, vamos con el siguiente bloque del contenido, que sería el capítulo 3, que nos lleva al desarrollo del trabajo de grado. Artículo 14. Cronograma del desarrollo de trabajo de grado en el plan operativo anual. En las unidades educativas técnico-humanístico plenas, durante la etapa de planificación anual, se contemplará el cronograma de desarrollo de trabajo de grado en el plan operativo anual, POA correspondiente. Artículo 15. Conformación de equipos. Los estudiantes podrán desarrollar el trabajo de grado de forma individual o en equipos de 2 o 3 estudiantes, de acuerdo al siguiente recuadro. En el recuadro se nos plantean 3 columnas. Organización de carreras, que básicamente es en una sola carrera, o en diferentes carreras o interdisciplinario. Segunda columna, número de integrantes. Nos dice, si es solo una carrera, puede ser de forma individual o de 2 integrantes en trabajo en equipo. En el caso de diferentes carreras o interdisciplinario, obviamente tiene que ser de 2 o 3 integrantes formados en equipos, ¿no? Y por último, las especificaciones. El trabajo será elaborado en la primera parte y defendido por un estudiante. Eso en el caso de que se trabaje en una sola carrera de forma individual. Pero si se tiene una sola carrera de 2 integrantes de forma equipo o que forman equipos, el trabajo será elaborado y defendido en equipo teniendo actas de defensa de grado para cada estudiante, ¿no? Eso igual es importante. Y en el caso de las diferentes carreras o interdisciplinarios, los equipos formados de 2 o 3 estudiantes, el trabajo será elaborado y defendido en equipo teniendo actas de defensa de grado para cada estudiante. Artículo 16. Inicio del trabajo de grado. Nuevamente, otro parámetro el que tenemos que remarcar y subrayar. El desarrollo del trabajo de grado iniciará el primer mes del primer trimestre del 6º año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. De nuevo, ¿cuándo inicia el trabajo de grado? El desarrollo del trabajo de grado iniciará el primer mes del primer trimestre del 6º año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. El maestro de técnica tecnológica especializada deberá presentar a la dirección de la unidad educativa técnico-humanístico plena la lista de estudiantes individual o por equipos y las respectivas modalidades de graduación elegidas. Posteriormente, la Dirección de Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena aprobará y publicará la lista oficial de la organización de los estudiantes, de forma individual o en equipos, y sus respectivas modalidades de graduación para el desarrollo de los trabajos de grado. Artículo 17. Designación de maestros tutores. La dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, en coordinación con la Comisión Técnico-Pedagógica, designará maestros tutores a cada estudiante o equipo de trabajo. Artículo 18. Adecuaciones a la estructura de las modalidades de graduación. La Comisión Técnico-Pedagógica, en coordinación con la Dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena y los maestros de Técnico-Tecnológica especializada, ojo, especializada, desarrollarán las adecuaciones necesarias a las estructuras establecidas en el anexo número 1, estructura de los trabajos de grado en las modalidades de graduación del bachillerato técnico humanístico. Es decir, si a esto fuera una pregunta, ¿los maestros pueden realizar modificaciones a la estructura del trabajo de grado? Básicamente sí, pero
tiene que ser a partir de una comisión, ¿no? En coordinación, la comisión técnico-pedagógica en coordinación con los maestros de la especialidad. Artículo 19. Elaboración del perfil de trabajo de grado. Los estudiantes, con la guía de los maestros tutores, posterior a la orientación de la Comisión Técnico-Pedagógica, elaborarán el perfil de trabajo de grado de acuerdo a la estructura de los trabajos de grado de la modalidad de graduación elegida. Ahora, aquí hago una consulta para ustedes y lo responden de forma interna. ¿Quiénes son los maestros tutores? ¿No? Hemos descrito eso, definición. Está dentro de las definiciones para este documento. Entonces, ¿quiénes son los maestros tutores? Son únicamente aquellos maestros de áreas humanísticas, ¿no? Que son designados por la Comisión Técnico-Pedagógica, pero solo son maestros de áreas humanísticas. Cuando hablan de maestros tutores y cuando habla de la elaboración del perfil de trabajo de grado, hace referencia a los maestros de las áreas humanísticas. El artículo 20. Presentación del perfil de trabajo de grado. De acuerdo al cronograma de desarrollo del trabajo de grado establecido por una unidad educativa técnico-humanístico plena, al inicio del segundo trimestre, los estudiantes presentarán a la dirección de la unidad educativa técnico-humanístico plena el perfil de trabajo de grado, mismo que previamente debe contar con el visto bueno o aprobación del maestro tutor. Artículo 21. Aprobación del perfil de trabajo de grado. Parágrafo 1. La dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, en coordinación con la Comisión Técnico-Pedagógica, es la responsable de revisar y aprobar los perfiles de trabajo de grado. En caso de observaciones, los estudiantes tendrán el plazo de 5 días hábiles para desarrollar la corrección correspondiente. Parágrafo 2. El perfil de trabajo de grado será aprobado un mes después del inicio del segundo trimestre de sexto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Entonces, ahí en el parágrafo 2 hay otro parámetro de tiempo que tenemos que recordar, subrayar, ¿no? Un mes después del inicio del segundo trimestre de sexto año de escolaridad. Tercero, desde la aprobación del perfil de trabajo de grado, los estudiantes iniciarán con la ejecución práctica del trabajo de grado. Entonces, ¿qué nos dice el tercer parágrafo? Que desde la aprobación del perfil de trabajo de grado, los estudiantes iniciarán con la ejecución práctica del trabajo de grado. Artículo 22. Modalidades de graduación del bachillerato técnico humanístico. Parágrafo 1. Las modalidades de graduación del bachillerato técnico humanístico son las siguientes. Tenemos 5 modalidades, ¿no? Inciso A, Proyecto de Emprendimiento Productivo o PPE. De repente es también importante recordar las siglas, pero no nos olvidemos que las siglas solamente son diminutivos, se podría decir, de lo que nos indica, ¿no? Por ejemplo, CUT, TTM, Certificado Único de Trámite Técnico, título de técnico medio. En el caso de acá, por ejemplo, tenemos el inciso B, Proyecto de Innovación, PI. Práctica Laboral Comunitaria, PLC. Proyecto de Servicio Social Comunitario, PSSC. Proyecto de Presentación Artística, PPA. Parágrafo 2. En las unidades educativas técnico-humanístico plenas del subsistema de educación regular se aplicarán únicamente las modalidades de graduación establecidas en el presente reglamento. Artículo 23. Proyecto de Emprendimiento Productivo PPE. Parágrafo 1. Es una iniciativa
de concreción del proyecto que consiste en la oferta de productos o servicios con el objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda la comunidad, el mercado laboral regional o nacional, a partir de las necesidades, potencialidades y vocaciones productivas para fortalecer el desarrollo de la economía familiar, comunitaria y aportar a la reactivación económica del país. En este caso, por ejemplo, podemos contextualizar esto en la especialidad de mecánica automotriz, por ejemplo. El proyecto de emprendimiento productivo puede ser que el estudiante implemente un pequeño taller automotriz, específicamente en uno o la reparación de uno o dos elementos como forma de inicio, ¿no? Es decir, tiene que estar relacionado al uno, a su especialidad, pero también al requerimiento de su comunidad. Puede ser que en su comunidad solamente exista un taller mecánico, que él emprenda e implemente su propio taller, ¿no? Le da la posibilidad de aplicar a la modalidad de proyecto de emprendimiento productivo, porque justamente está tomando en cuenta el requerimiento de su comunidad. Parágrafo 2. Los emprendimientos productivos en equipo podrán ser interdisciplinarios, es decir, podrán estar conformados por estudiantes de diferentes carreras técnicas, tecnológicas, especializadas, los cuales, para elaborar el proyecto de emprendimiento productivo, aportarán con los conocimientos, habilidades y destrezas prácticas desarrolladas durante su formación, complementándose entre ellos. El equipo interdisciplinario, como cualquier otro equipo de trabajo, persigue un mismo objetivo, cuya principal característica es su esencia transformadora. Ahora, en el caso, por ejemplo, de si yo tengo una especialidad como gastronomía y mi otra especialidad es hotelería, o de repente los emprendimientos, vamos a hablar de los emprendimientos, uno está emprendiendo en repostería y otro está emprendiendo en la elaboración de platos típicos, podrían ellos colaborarse, ¿no? Dentro de este tipo de modalidad de graduación, pero eso en trabajo en equipo, interdisciplinario, por eso decía interdisciplinario. Artículo 24. Proyecto de innovación. Parágrafo 1. Es un plan estratégico que permite plantear alternativas de solución, mejora, cambio o creación de nuevos productos o servicios para resolver problemas o necesidades identificadas a partir del acercamiento a una realidad. Siendo así, los proyectos de innovación se caracterizan por desarrollar una estructura, un sistema o una metodología para el desarrollo de la implementación de nuevos productos o servicios. Parágrafo 2. El proyecto de innovación consiste en aplicar saberes y conocimientos de los NPOs y afrobolivianos y o conocimientos universales para crear productos o servicios para la comunidad y el mercado. El proyecto puede ser desarrollado en las diferentes etapas de la cadena productiva, ya sea en la producción, en la transformación o comercialización. Parágrafo 3. La innovación es la acción de cambiar o transformar algo para obtener una mejora o una novedad, de manera que la propuesta de innovación reflejará un 50% de originalidad, intencionalidad, pertinencia e impacto. Esto debido a los diferentes problemas que se ha tenido en cuanto a plagio o el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar este tipo de documentos. Entonces, se está exigiendo que se haga una revisión mucho más específica y más detallada, minuciosa para este tipo de documentos, ¿no? Parágrafo 4. En la defensa de grado se demostrará de manera obligatoria un prototipo o muestra del producto o servicio. Es decir, ya no solamente se requiere del documento de sistematización, sino también de el producto en sí que se ha trabajado dentro de esta documentación. Artículo 25. Práctica laboral comunitaria. Vamos a ver a qué hace referencia esto.
Parágrafo 1. Consiste en la intervención guiada del estudiante en situaciones reales de los procesos de producción, a través de la cual los estudiantes fortalecen sus habilidades, capacidades y potencialidades desarrolladas en las carreras técnico-tecnológicas especializadas. Realizando tareas dentro de una unidad productiva del sector público, privado, cooperativistas u organizaciones no gubernamentales. Parágrafo 2. Los estudiantes realizarán tareas específicas relacionadas con su formación técnico-tecnológica en una entidad pública, privada o del sector público comunitario, bajo la supervisión del maestro de técnica tecnológica especializada y el maestro tutor. Parágrafo 3. La práctica laboral comunitaria deberá realizarse en horarios alternos a los de la formación humanística de los estudiantes, con la finalidad de no interrumpir su desarrollo y desempeño académico. El tiempo de duración de la práctica laboral comunitaria deberá ser de los 2 a 3 meses, con una carga horaria igual o mayor a las 60 horas académicas, a realizarse en el último trimestre de sexto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva. Parágrafo 4. Para finalizar la práctica laboral comunitaria, se deberá establecer un acuerdo mutuo entre las partes en el marco de la normativa vigente. Dicho acuerdo será refrendado entre los representantes de la unidad educativa, empresa pequeña o microempresa, cooperativa, asociaciones de productores u otros, y los actores de la unidad educativa técnico-humanístico plena, director, maestros, padres de familia y estudiantes. Los directores de la unidad educativa de las unidades educativas técnico-humanístico plenas serán responsables de desarrollar este proceso y a su vez informarán a la Dirección Distrital Educativa sobre los términos del acuerdo. Parágrafo 5. El acuerdo de la práctica laboral comunitaria debe especificar: 1. Tareas específicas y responsabilidades. 2. Equipos de seguridad industrial. 3. Responsables. 4. Duración de la práctica laboral comunitaria. 5. Horarios y control de asistencia. 6. Uniforme. 7. Motivos de cesación de la práctica laboral comunitaria. Parágrafo 6. Los maestros de técnica tecnológica especializada, así como los maestros tutores, deberán realizar seguimiento al desarrollo de la práctica laboral comunitaria, visitando la unidad educativa quincenalmente, registrando el mismo en la hoja de acompañamiento. Parágrafo 7. A la conclusión de la práctica laboral comunitaria, la unidad educativa emitirá el acta de evaluación correspondiente. Artículo 26. Proyecto de Servicio Social Comunitario, PSSC. Parágrafo 1. Es una interacción social planificada donde el estudiante pone en práctica las habilidades, capacidades, potencialidades, saberes y conocimientos desarrolladas en una carrera técnica, tecnológica especializada, con la finalidad de abordar diferentes situaciones de intervención social que propicien el contacto solidario con la realidad para modificarla a través de su conciencia de responsabilidad social, compromiso y participación activa. Parágrafo 2. El proyecto social comunitario está enmarcado en el principio del vivir bien y debe incluir acciones relacionadas con la formación en las carreras técnica, tecnológica especializada de los estudiantes. Estas acciones deberán ser orientadas a beneficiar a personas o grupos de personas de la comunidad,
generando mejoras en el aspecto emocional, actitudinal y de decisión, con la finalidad de incidir de forma positiva en la vida de los beneficiarios. Parágrafo 3. Para la defensa de grado se presentará la evidencia del impacto social de la intervención desarrollada, mostrando y valorando el antes y el después del proyecto. Parágrafo 4. El proyecto social comunitario deberá realizarse en horarios alternos a los de la formación humanística de los estudiantes, con el fin de no afectar su desempeño académico. Tendrá un tiempo de duración de 2 a 3 meses, con una carga horaria igual o mayor a 60 horas académicas. Será implementado de acuerdo a las características del proyecto y el contexto social. Parágrafo 5. Para realizar el proyecto de servicio social comunitario, se deberá establecer un acuerdo mutuo entre las partes, representantes de la institución, autoridades de la comunidad o lugar donde se desarrollará el servicio social comunitario y los actores de la unidad educativa técnico-humanístico plena. En todo caso, director, maestro, padres de familia y estudiantes. Los directores de las unidades educativas técnico-humanísticas plenas serán los responsables de este proceso y a su vez informarán a la Dirección Distrital Educativa sobre los términos de este acuerdo. Parágrafo 6. El acuerdo del proyecto social comunitario debe especificar los siguientes puntos. Primero, funciones específicas y responsabilidades, cuando corresponda. Segundo, responsables, cuando corresponda. Tercero, duración del servicio social comunitario. Cuarto, cronograma u horarios. Artículo 27. Proyecto de presentación artística PPA. Parágrafo 1. Consiste en un trabajo orientado a la investigación, rescate, interpretación, difusión y promoción de las manifestaciones artísticas y culturales plasmadas en un documento escrito y la correspondiente puesta en escena. Parágrafo 2. El proyecto de presentación artística deberá tener un sustento teórico que justifique la importancia de la presentación explique el contexto, los antecedentes y las características de la temática elegida, mismo que serán producto de la investigación aplicada al campo de las artes. Las puestas en escena serán de producciones artísticas propias e inéditas o recopilación de repertorios ya existentes. Parágrafo 3. La puesta en escena se desarrollará bajo los siguientes parámetros. 1. Para la carrera instrumento musical, cuerda, percusión o viento, concierto o presentación. Para la carrera canto, conciertos o presentaciones. Para la carrera teatro, dramatización. Para la carrera danza folclórica y danza contemporánea, demostración o presentación. Artículo 28. Responsabilidades y funciones de los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de trabajo de grado. Parágrafo 1. Tendrán responsabilidades en el desarrollo del trabajo de grado los siguientes actores educativos. Vamos a ver quiénes son los responsables. Primero, director de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Segundo, maestros de la comisión técnico-pedagógica. Tercero, maestros de técnica tecnológica especializada. Cuarto, maestros de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Quinto, padres de familia y tutores. Y por último, estudiantes. Son los 6 responsables
o las 6 responsabilidades y funciones de los miembros, ¿no? Parágrafo 2. Las funciones de los actores educativos en el desarrollo del trabajo de grado son las siguientes. Vamos a ir uno por uno. Del primero, del director de la unidad educativa técnico-humanística plena. ¿Cuáles son sus funciones o sus responsabilidades y sus funciones? Inciso A. Organizar y dirigir el proceso de planificación anual, contemplando el cronograma de desarrollo del trabajo de grado en el plan operativo anual POA correspondiente. Inciso B. Organizar el desarrollo del trabajo de grado. Inciso C. Establecer y socializar el cronograma de desarrollo del trabajo de grado. Inciso D. Aprobar y publicar la lista oficial de la organización de los estudiantes, individual o por equipos, y sus respectivas modalidades de graduación. Inciso E. Designar maestros tutores a cada estudiante o equipo de trabajo. No nos olvidemos que esta designación la hace de forma conjunta con la Comisión Técnico-Pedagógica, ¿no? A pesar de que aquí no lo diga, ya cuando hablemos de la Comisión Técnico-Pedagógica también va a estar esa función. Maestros de la Comisión Técnico-Pedagógica. Inciso A. Coadyuvar en el desarrollo de las funciones del director de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena establecidos en los numerales precedentes. Inciso B. Adecuar y socializar la estructura de los trabajos de grado en las modalidades de graduación que se desarrollan en la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena. Número 3. Maestro de Técnico Tecnológica Especializada. Sus funciones y responsabilidades son, inciso A, orientar y acompañar a los estudiantes en la ejecución del trabajo de grado, la parte práctica. Inciso B, presentar a la dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena la lista oficial de la organización de los estudiantes, ya sea de forma individual o en equipos, y las respectivas modalidades de graduación elegidas. Inciso C, mantener constante comunicación con los maestros tutores. Inciso D, realizar el seguimiento y acompañamiento periódico a los estudiantes que desarrollan la modalidad de graduación práctica laboral comunitaria y proyecto de servicio social comunitario. Punto 4. Maestros de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Pleno. Inciso A. Ejercer como tutores o guías metodológicos de los estudiantes en la elaboración del trabajo de grado hasta su habilitación a la defensa de grado. En caso de que el estudiante fuera postergado o retenido en la primera instancia de la defensa de grado, acompañar hasta su habilitación en la siguiente instancia de la defensa de grado. Inciso B. Revisar periódicamente los trabajos de grado de sus estudiantes tutorados. Inciso C. Informar a la Comisión Técnico-Pedagógica sobre cualquier irregularidad en el proceso de elaboración del trabajo de grado. Inciso D. Realizar el seguimiento y acompañamiento periódico a sus estudiantes tutorados que desarrollan la modalidad de graduación práctica laboral comunitaria, proyecto de servicio social comunitario. Número 5. Padres de familia o tutores. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades y las funciones de los padres de familia. Informarse, inciso A, informarse sobre el cronograma y el proceso de desarrollo del trabajo de grado. Inciso B, coadyuvar y apoyar en el desarrollo del trabajo de grado de su hijo. Inciso C, brindar apoyo moral y económico. Por último, tenemos las responsabilidades y funciones de los estudiantes. Inciso A, elegir una modalidad de graduación. Inciso B, cumplir los procedimientos establecidos en el presente reglamento para la elaboración del trabajo de grado. Inciso C,
presentar los avances del trabajo de grado al maestro tutor de forma periódica. Inciso D. Presentar a la dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena el perfil de trabajo de grado cumpliendo el cronograma establecido. Inciso E. Elaborar o ejecutar el trabajo de grado en la modalidad elegida, tanto escrito como práctico. Vamos al siguiente capítulo, que nos dice capítulo cuarto, defensa de grado. El artículo 29 nos indica presentación del trabajo de grado. Parágrafo 1. En cumplimiento al cronograma de desarrollo de trabajo de grado, los estudiantes deberán presentar el trabajo de grado con el visto bueno del maestro tutor, correspondiente a la Dirección de Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, para su habilitación a la defensa de grado. Parágrafo 2. Las características de presentación y entrega del trabajo de grado, empastado, anillado, encuadernado u otros, y el número de copias serán establecidas por la Dirección de Unidad Educativa Técnico-Humanístico Pleno, de acuerdo al contexto socioeconómico de la población. Parágrafo 3. El proceso de elaboración y ejecución del trabajo de grado tendrá incidencia en las calificaciones del área técnica tecnológica especializada. Artículo 30. Habilitación a la defensa de grado. Parágrafo 1. Los estudiantes para ser habilitados a la defensa de grado deberán cumplir con los siguientes requisitos. 1. Contar con calificaciones de aprobación en el área de técnica tecnológica general, de primero, segundo y tercero de secundaria, y calificaciones de aprobación y continuidad de formación en una carrera técnica tecnológica especializada del bachillerato técnico humanístico, cuarto, quinto y sexto de secundaria, mismas que serán verificadas en el Certificado Único de Trámite de Título de Técnico Medio, CUT-TTM. Segundo, presentar el trabajo de grado. Tercero, presentar cédula de identidad vigente. Parágrafo 2. De suscitarse la excepcionalidad de que un estudiante sea habilitado y apruebe la defensa de grado, pero quede retenido en el sexto año de escolaridad de educación secundaria comunitaria productiva, quedará sin efecto la defensa de grado de forma automática. Artículo 31. Cronograma y rol de defensa de grado. La Dirección de Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, en coordinación con la Comisión Técnico-Pedagógica, aprobará, publicará y comunicará el cronograma y el rol de defensa de grado, con 2 días de anticipación a la fecha establecida en la defensa de grado. Artículo 32. Conformación del Tribunal de Defensa de Grado. Parágrafo 1. La conformación del Tribunal de Defensa de Grado será responsabilidad de la Dirección de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, en coordinación con la Comisión Técnico-Pedagógica, de acuerdo a la cantidad de estudiantes y carreras técnico-tecnológicas especializadas. Se constituirá un número de tribunales de defensa de grado adecuado. Parágrafo 2. El Tribunal de Defensa de Grado estará constituido por 3 miembros titulares, presidente, secretario y vocal. Inciso A. Presidente. Podrá ser un docente, facilitador, maestro u otro profesional externo con grado académico superior al técnico medio, ya sean institutos técnicos tecnológicos, universidades, centros de educación alternativa, unidades educativas técnico-humanístico plenas, que tengan formación o afinidad con la carrera en la que se desarrolla la defensa de grado. Inciso B. Secretario. Podrá ser un maestro del área humanística, de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Los tribunales de defensa de grado se deben organizar de tal forma que los maestros no sean tribunales de sus estudiantes tutoreados, es decir, no pueden ser juez y parte, ¿no? Si un maestro de área humanística ha sido tutor, no puede ser jurado de ese mismo estudiante que ha tutorado durante todo ese proceso. Inciso C, vocal.
podrá ser un actor de la comunidad que desempeñe funciones laborales en el ámbito de la carrera en la que se desarrolla la defensa de grado de grado a maestros de las áreas humanísticas o maestros de las áreas humanísticas de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Parágrafo 3. El Tribunal de Defensa de Grado no sesionará si uno de sus miembros está ausente. Ante la ausencia de alguno de los miembros titular del Tribunal de Defensa de Grado, el director de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena reemplazará inmediatamente con un miembro suplente, que podrá ser un maestro de las áreas humanísticas o de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, unidades educativas aledañas o un profesional externo. Artículo 33. Responsabilidades de los miembros del Tribunal de Defensa de Grado. Los miembros del Tribunal de Defensa de Grado son responsables de desarrollar un proceso de evaluación objetivo e integral en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo. Además, asumirán las siguientes funciones específicas. El presidente, inciso A, será el responsable de instalar la sesión del Tribunal de Defensa de Grado y presidir el desarrollo de la defensa de grado programada. Inciso B. Secretario será el responsable de redactar y custodia de las actas y defensa de grado establecidas en el anexo número 2, acta de defensa de grado a la conclusión de todas las defensas de grado. Remitirá a la Dirección de Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena toda documentación necesaria y pertinente. Inciso C. Vocal. Deberá apoyar al presidente y secretario del Tribunal de Defensa de Grado con derecho a voz y voto en la evaluación. Artículo 34. Responsabilidades y funciones de los miembros de la comunidad educativa en el desarrollo de la defensa de grado. Parágrafo 1. Son responsables del desarrollo de la defensa de grado los siguientes actores educativos. 1. Director de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena. Segundo, maestro de la Comisión Técnico-Pedagógica. Tercero, maestros de la Técnica Tecnológica Especializada. Cuarto, maestros de unidades educativas técnico-humanísticas plenas. Quinto, estudiantes. Las funciones de los actores educativos durante el desarrollo de la defensa de grado son las siguientes. Primero, el director de la Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena. Inciso A. Organizar el desarrollo de la defensa de grado, publicarla y comunicar el cronograma de las defensas de grado con un mínimo de 2 días de anticipación a la fecha establecida. Inciso B. Organizar los tribunales de defensa de grado de acuerdo a las carreras técnica-tecnológicas especializadas en el número de estudiantes. Inciso C. Designar a los miembros titulares de los tribunales de defensa de grado. Inciso D. Ante la ausencia de algún miembro titular del Tribunal de Defensa de Grado, deberá reemplazar inmediatamente la ausencia con un maestro de las áreas humanísticas de unidades educativas técnico-humanístico plenas, humanísticas aledañas o un profesional externo. Maestro de la Comisión Técnico-Pedagógica. Coadyuvar en el desarrollo de las funciones del director de la unidad educativa técnico-humanístico plena, establecidas en el numeral precedente. Inciso B. Ejercer de miembros titulares de los tribunales de defensa de grado. Maestros de técnica tecnología especializada. Inciso A. Coadyuvar el desarrollo de la defensa de grado. Numeral 4. Maestro de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Inciso A. Ejercer de miembros titulares de los tribunales de defensa de grado. Estudiantes. Inciso A. Presentarse con puntualidad en la defensa de grado. Inciso B. Desarrollar su defensa de grado. Artículo 35. Desarrollo de la defensa de grado. Parágrafo 1. La defensa de grado se desarrollará en ambientes en las aulas de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Excepcionalmente podrá realizarse en los ámbitos de la carrera técnica tecnológica especializada, taller, laboratorio o sala de especializada. La defensa de parágrafo 2. La defensa de grado se desarrollará de acuerdo a al siguiente procedimiento. 1. Numeral 1. El presidente del Tribunal de Defensa de Grado verificará la cédula de identidad del estudiante o el equipo de estudiantes. Numeral 2. El presidente del Tribunal de Defensa de Grado se comunicará al inicio de la sesión de la defensa de grado indicando los tiempos establecidos.
Numeral 3. Los miembros del Tribunal de Defensa de Grado verificarán y evaluarán la presentación del trabajo de grado. Numeral 4. Los estudiantes realizarán la defensa de grado ante los miembros del Tribunal de Defensa de Grado en un tiempo de 20 minutos. Si los trabajos son individuales, 25 minutos. Si los equipos de trabajo están conformados por 2 estudiantes y 30 minutos si los equipos de trabajo están conformados por 3 estudiantes. Se dividirá el tiempo total de forma equitativa entre todos los miembros del equipo, quienes desarrollarán la defensa de grado por parte, asignando el orden de participación mediante sorteo. Numeral 5. Se procederá a la etapa de preguntas y respuestas en un tiempo de 8 minutos si los trabajos son individuales, 12 minutos si los equipos de trabajo están conformados por 2 estudiantes y 15 minutos si los equipos de trabajo están conformados por 3 estudiantes. Las preguntas estarán orientadas a evidenciar los perfiles de salida establecidos en los planes y programas de la carrera técnica tecnológica especializada del bachillerato técnico humanístico. Numeral 6. Concluido la defensa de grado, el tribunal deliberará durante 3 minutos para dimitir la calificación final. Numeral 7. El presidente del tribunal de defensa de grado dará lectura al acta de defensa de grado en presencia del estudiante o equipo de trabajo. Artículo 36. Instrumento de evaluación. Parágrafo 1. El proceso de evaluación y de asignación de calificaciones de la defensa de grado se desarrollará de acuerdo al siguiente instrumento de evaluación. Y ahí se nos presenta una tablita, ¿no? Fíjense que dentro de los aspectos del porcentaje, el 70% va a la aplicación práctica y solo el 30% a lo teórico. Dentro de lo práctico tenemos la defensa, producto tangible o intangible, habilidades y destrezas técnicas. Pero dentro del 30% de la parte teórica, lo evaluado debe ser el producto final escrito, es decir, el documento sistematizado, y el proyecto de vida. Parágrafo 2. De acuerdo a las características pedagógicas y curriculares de la formación técnica tecnológica, se evalúa sobre un 70% las habilidades y destrezas prácticas, en tanto que sobre un 30% los conocimientos y la producción teórica. Parágrafo 3. Los criterios de la elaboración serán establecidos por la Comisión Técnico-Pedagógica, en coordinación con la Dirección de Unidad Educativa Técnico-Humanístico Plena, de acuerdo a las características de cada modalidad de graduación. Los criterios de evaluación serán conocimiento de los estudiantes. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos hizo corto. Lastimosamente, a pesar de que esta es una resolución ministerial y un reglamento bastante corto, nos faltaba un par de páginas, que es el artículo 37, artículo 38, y posteriormente la evaluación de los conocimientos. Vamos con esta ronda de preguntas, terminamos esto y el tercer bloque se los debo y básicamente va a estar dentro de las diapositivas que les van a facilitar. No se olviden que al finalizar el tercer bloque no son más que unos 2 o 3 artículos que faltan y concluimos el reglamento. Dicho eso, al final hay nuevas preguntas que ustedes tienen que ir respondiendo. Entonces, vamos a ver la pregunta que tenemos actualmente. ¿Cuál es el número de integrantes en el equipo en diferentes carreras o interdisciplinario? 2 por equipo, 3 por equipo, de 2 a 3 por equipo, 1 a 2 por equipo. Bien, la respuesta correcta, de 2 a 3, cuando hablamos de equipos de diferentes carreras o interdisciplinarios. Pregunta número 2. ¿Cuándo debe el estudiante iniciar con el trabajo de grado? Recuerden que esto es lo que yo les había dicho que tenemos que memorizar, los parámetros de tiempos que nos dan, de cuándo es el principio, cuándo es el final y sobre todo esos pequeños incisos que nos han dado, A, B, C, D, las responsabilidades y funciones. Muy importante. Inciso A, inicia el primer mes del primer trimestre del quinto año de escolaridad. Inciso B, iniciará en el tercer mes del primer trimestre del sexto año de escolaridad. Inciso C,
iniciará en el segundo mes del primer trimestre del sexto año de escolaridad. Inciso D, iniciará el primer mes del primer trimestre del sexto año de escolaridad. Bueno, seguramente ustedes ya han elegido y saben que es el primer mes del primer trimestre del sexto año de escolaridad. Es cuando debe iniciar con el trabajo de grado. ¿Quién se encarga de la designación del maestro tutor en unidades educativas plenas? ¿Quiénes designan al maestro tutor? Recordando nuevamente que los maestros tutores son los maestros de las áreas humanísticas, ¿no? Solo la comisión técnico-pedagógica, la dirección de unidad educativa y la comisión técnico-pedagógica, o solo la dirección de unidad educativa, o se designa de forma voluntaria. Bueno, en este caso es una coordinación, ¿no? Entre la dirección de la unidad educativa y la comisión técnico-pedagógica. Son los que designan a los maestros tutores. Pregunta número 4. ¿Cuándo deben presentar los estudiantes el perfil de trabajo de grado? O sea, ¿cuál es el parámetro de tiempo? ¿Cuándo deben presentarlo? El perfil, estamos hablando del perfil. El perfil dice, a inciso A, al inicio del primer trimestre, inciso B, al inicio del segundo trimestre, inciso C, al inicio del tercer trimestre, inciso D, al finalizar el primer trimestre, inciso E, al finalizar el segundo trimestre, inciso F, al finalizar el tercer trimestre. No nos olvidemos que si estamos hablando de perfil, estamos hablando de sexto de secundaria, que eso ya va por sobreentendido dentro de la pregunta. Pero en este caso, ¿en qué momento se presenta esto? Bueno, se presenta al inicio del segundo trimestre. Quinta pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a la modalidad de graduación del BTH? Es decir, aquí nos están dando a elegir la que no corresponde a las modalidades. Inciso A, Proyecto Productivo Educativo, PPE. Inciso B, Proyecto de Emprendimiento Productivo, PEP. Inciso C, Proyecto de Innovación, PI. Inciso D, Práctica Laboral Comunitaria, PLC. Inciso E, Proyecto de Servicio Social Comunitario, PSSC. O inciso F, Proyecto de Presentación Artística, PPA. ¿Cuál de estos es? Tenemos el inciso A, Proyecto Productivo Educativo. Bajo sus siglas, PPE, es el que no corresponde, no está dentro de las modalidades. Las modalidades son 5. Proyecto de emprendimiento, proyecto de innovación, proyecto de práctica laboral comunitaria, proyecto de servicio social comunitario y proyecto de presentación artística. Otra pregunta, ya está en la número 6, no es la 5, ¿no? El acuerdo de la práctica laboral comunitaria debe especificar siguiente. 1. Tareas específicas y responsabilidades. 2. Equipos de seguridad industrial. 3. Responsables. 4. Duración de la práctica laboral comunitaria. 5. Horarios y control de asistencia. 6. Uniforme. 7. Motivos de cesación de la práctica laboral comunitaria. Inciso B. 1. Tareas específicas y responsabilidades. 2. Equipos de seguridad industrial. 3. Responsables. 4. Periodo de la práctica laboral comunitaria. 5. Horarios y control de asistencia. 6. Uniforme. 7. Motivos de cesación de la práctica laboral comunitaria. Inciso C. 1. Tareas específicas y responsabilidades. 2. Equipos de seguridad industrial. 3. Responsables. 4. Tipo de práctica laboral comunitaria. 5. Horario de control de asistencia. 6. Uniforme. 7. Motivos de cesación de la práctica laboral comunitaria. Ustedes me dirán, pero solamente son sinónimos los que cambian en algunos casos. Sí, pero ya les he dicho que ustedes deben responder de acuerdo a cómo está estructurado o escrito dentro de estos documentos. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, porque habla de duración, no de periodo, ¿no? Habla de duración de práctica laboral comunitaria, no habla de periodos ni de tipo de práctica laboral. Bien, ahora nos quedaría la quinta parte que simplemente es el capítulo 5 y el capítulo 6, que solamente son estos, básicamente, disposiciones transitorias, el 6, y el capítulo 5, que son los artículos del 39 al 42. Y posteriormente ustedes tienen una serie de preguntas ahí que pueden responder. Con eso habríamos concluido el segundo documento, que es el reglamento, la resolución 912, que aprueba el reglamento del trabajo de grado, ¿no? Del documento y del proceso en sí.
Entonces, colegas, voy a cortar la grabación. Les